Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga. Qué rico poder volver a encontrarnos en esta hora para seguir en el estudio de la palabra de Dios, la cual estamos viendo en todo con lo que respecta en la ética bíblica, la forma de vivir exactamente como vivió Jesús, para que podamos agradar a Dios en todo cuanto hagamos. Gracias, Dios, en esta mañana te damos, oh Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque tú nos tienes con vida, con salud, y porque tú nos has sabido cuidar en este tiempo difícil. Por eso te damos muchas gracias, Señor, y queremos hoy, agradecidos contigo, Señor, estar en tu presencia, haciendo uso de la palabra de Dios con todo lo que nos enseña y con todo lo que respecta a nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos des de tu sabiduría, de la inteligencia tuya, de lo alto, para comprender toda esta verdad que tienes en tu palabra, Señor mío, y que nos hace tanto bien, y que con ello podamos disfrutar de una vida agradable en medio de tantas dificultades, en medio de este mundo que no te ha querido recibir y por ende viven por vivir, pero no viven por llevar una vida auténtica como tú nos la pides en tu palabra, primero teniéndote a ti, Señor, en nuestro corazón, y después viene lo demás, buscando primeramente de ti, y después vienen las añadiduras. Por eso tú nos lo enseñas allá en Mateo 6:33, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Bueno, Señor, nosotros estamos muy agradecidos contigo porque nos has encaminado, nos has llevado por ese caminar en Cristo que nos hace estar listos, preparados y confiados en lo que venga, porque sabemos que estamos contigo, amado Rey, así sea difícil, complicado, todo lo que haya de venir, pero estando contigo sabemos que tú aligeras nuestra carga, Señor mío, porque la hemos puesto delante de ti. Por eso oro por cada familia, Señor mío, a nivel del mundo entero, Señor mío, que conforman las congregaciones de aquellos templos, estos como iglesia remanente de Cristo en todo lugar del mundo, para que nos guarde, nos proteja, nos ayude, Señor, y nos dé cada día más esa esperanza en nosotros sea certera, esa fe en nosotros sea verdadera, para que podamos esperar en ti, Señor mío, lo que tú tienes guardado como galardón para todos aquellos que hacemos tu voluntad y entramos a formar parte de la familia en Cristo. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, cada familia. Síguenos bendiciendo, protegiendo y guardando, mientras que nos seguimos preparando, Señor, para cuando llegue el reinado de Jesucristo, poder estar también reinando juntamente con Él, preparados como lo estamos haciendo, formándonos a través de tu palabra. Por ello te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy ya hemos avanzado algo más y vamos a ver sobre el verdadero ayuno. El Señor nos enseña aquí en la palabra de Dios sobre el ayuno. Y precisamente nos habla allí en Mateo 6, 16 al 18 sobre Jesús y el ayuno, para luego darnos cuenta cuál es ese verdadero ayuno que debemos tener y así agradar a Dios en cuanto hagamos. Es necesario orar, ayunar, vigilar, estar atentos y preparados, porque los días se siguen aumentando, pero siguen siendo entre más días malos. Así lo habla la palabra de Dios. En aquellos tiempos los días son malos, se aumentará la maldad. Por eso nosotros estamos preparándonos en todo lo que compite a estar aislados de todo aquello. Puede haber mal, puede haber todo lo que no
sea agradable delante de Dios, pero nosotros nos guardamos para ti, amado Dios. Y aquí nos habla en esta parte de la Biblia, en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18, sobre Jesús y el ayuno. Ahí va a sernos esa enseñanza para que nosotros podamos también ejercerla en nuestras casas, ahora que no podemos reunirnos. Antes lo hacíamos en los templos, pero ahora lo vamos a hacer desde nuestras casas. Y es bueno porque aquí podemos incluir a nuestras familias. Y si ya podemos incluir, porque ya está pasando el tiempo de poder vernos con otras personas, siempre y cuando guardando las distancias y los protocolos, de pronto invitar a 1, 2, 3 personas o los que nos puedan, sin que vayan a saturarse en número, siempre siendo obedientes a lo que exige también la ley terrenal, para que podamos hacer este ayuno. Pero aquí nos va a enseñar realmente cómo es. Aquí dice la palabra de Dios, Mateo 6, 16 al 18, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que esta manera de ayuno que nos está mostrando el Señor aquí, que lo hagamos tal como lo dice que cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, ¿sí? Porque ellos demudan sus rostros, o sea, cambian su rostro, su manera normal, se hacen como sufridos, se hacen pálidos, se hacen acontecidos, como si eso fuera de dolor, el ayuno, como si eso llevara mucho peso, en cambio de llevar bendición, la cual debemos de hacerlo con gozo, con un rostro alegre, porque estamos ayunando es para el Señor. Esto no se debe tomar como una carga, no. Esto se debe tomar con un gozo, porque se está dejando de alimentarse en ese momento para mostrarle al Señor que es más relevante, más importante el estar en el Señor que la comida. Esto es lo que primeramente con ese motivo, esa verdadera motivación, debemos de acercarnos al ayunar. Y este ayuno se tiene que tomar para que nuestro espíritu se cargue, pero se cargue de bendición, no se cargue de peso, que no sea como un sacrificio, no, sino como algo que nos va a agradar hacerlo, porque estamos dejando atrás por un tiempo la comida, y la estamos reemplazando por el alimento espiritual, la cual tanta falta hace a nuestro cuerpo. El estar en la presencia de Dios nos alimenta, el estar en la presencia de Dios nos da fuerzas, nos vitaminiza tanto que muchos dicen, ojalá, ¿cuánto podré yo aguantar? Pero cuando entra el ayuno y se empieza a saciar de la palabra de Dios, de su presencia a través de su Santo Espíritu, empieza a tomar nuevas fuerzas y empieza a ver qué es lo importante al orar, al estar con la mente dispuesta, el corazón y el espíritu y todo nuestro ser para alabanza y gloria de nuestro Rey, dándole gracias, orando, leyendo la palabra, estudiándola, inquiriéndola, para que así nos renueve, nos dé nuevas fuerzas, que lo quiere el Señor. Este es el verdadero ayuno. De nuevo, de mostrar un rostro que se palidece o que tiene como sufrimiento. No,
Esto algunos lo hacen para mostrar a los hombres que ayunan, que están en eso, pero no es así. Aquí dice el Señor, de cierto os digo que estos que hacen así ya tienen su recompensa. El acercarnos a Dios en ayuno tiene una gran recompensa. Todo lo que hagamos para el Señor, Dios lo recompensa, aunque no lo hagamos para recibir recompensa. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos de hacerlo desprendidamente como para el Señor y no como para los hombres. Por eso está diciendo en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, que nos vean que estamos bien despiertos, echándonos agua fría para que no empecemos delante de Dios allí soñolientos, durmiendo, sino que estemos como mostrándole que realmente lo hacemos con alegría y con gozo. Aquí está diciendo para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Siempre nosotros debemos de entender que Dios está con nosotros ahí donde estamos. Y Él en lo secreto está viendo, conociendo nuestro corazón, cómo lo está haciendo nuestro corazón. Ya lo conoce, pero está dándose cuenta cómo lo estamos haciendo. Por eso dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando habla de recompensa, quiere decir que al acercarnos al ayunar, de todas maneras tenemos una ganancia. ¿Ve? Lleva ganancia, lleva recompensa. Esa recompensa se traduce a cualquiera de las formas de bendición. ¿Sí? Así que nosotros entremos al ayuno desprendidamente, queriendo agradar al Señor con lo que hacemos, con ese orar, con ese buscar en oración, buscar en lectura, en estudio, en querer edificarnos más con la palabra de Dios, sabiendo que la primera recompensa es que estamos creciendo en Él, estamos aprendiendo más, pero vienen mayores recompensas, mis hermanos. De eso sí esté completamente seguro y vas a quedar impresionado cuando empezamos a ver que Él nos facilita todo. Nos llegan cosas que están represadas, como esas bendiciones que tiene Dios para su pueblo, y que muchas veces se represa porque no entramos a un ayuno, a una vigilia, a un tiempo con el Señor. Hagámoslo, hermanos, es tan bonito y agradable, se siente en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra conciencia tranquila, no con peso, sino con liviandad, o sea, ágiles en el Señor. Voy a leerlo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, este mismo capítulo 6, de 16 al 18, sobre lo que habla del ayuno que acabamos de leer en la Reina Valera. Mira cómo lo dice en esta versión. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, o sea, la alabanza de los hombres, porque eso es lo que buscan. Pero nos habla claramente el Señor. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávete la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que hace en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Habla muy clarito, ¿cierto? Es una versión que me ha gustado, porque habla de una manera clara, nos ayuda, porque de pronto cuando leímos en la anterior no alcanzamos a entender de pronto, cuando dice cuando ayunéis no seáis austeros, ¿cierto? Como los hipócritas. Pero aquí nos dice cuando ayunéis,
que no sea evidente porque así hacen los hipócritas. O sea, darnos a la evidencia, darnos mostrarnos que estamos haciendo tal cosa. Porque el ayunar tiene que ser en secreto. ¿Eh? Y aquí dice, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire. O sea, los admire por sus ayunos. O sea, que les tengan lástima, que cómo sufre, que cómo se entrega al Señor en ese sufrimiento cuando nosotros estamos aprendiendo aquí que lo debemos de hacer es con alegría de corazón, con gozo, como agradando al Señor con esa forma y haciéndolo en secreto. Por eso tú cuando ayunes no le cuente a nadie que va a ayunar. ¿Eh? La única forma que se evidencia un poquito en ese respecto es cuando se hace en grupo en las iglesias, que hay, por ejemplo, un horario de ayuno o programan un tiempo de ayuno. Entonces, pues por ese motivo se sabe, del resto no se sabría. Por eso nosotros damos y en el templo, ponemos unos horarios de ayuno, pero no le decimos a las personas que, ni les preguntamos, ni le decimos pues de que cuente que viene en ayuno, no. Simplemente ya se sabe que es la fecha tal que se ayuna y ni siquiera preguntamos si viene a ayunar o no, sino que viene la persona y ayuna tranquilamente, no cuenta. Y cuando terminamos el ayuno, pues entramos a nuestras siguientes labores. Y si es el caso, compartimos algo de alimento, de bebida, un tinto, panecito, lo que sea. Pero no hay necesidad de preguntar, porque al preguntar, pues ya se daña lo que tenía ese secreto del ayuno. ¿Eh? Entonces, cuando una persona muchas veces le ofrece un tinto, algo, porque nosotros hemos terminado el ayuno y la persona de pronto está haciéndolo más extendido, con más tiempo, y si no recibe el tinto, ni le preguntemos por qué no quiere. ¿Para qué le vamos a dañar ese secreto? Si no, pues, si no recibió, por algo será, sigamos adelante, pero no le preguntemos porque estamos quitándole la bendición de que sea en secreto. Aquí no está diciendo la palabra de Dios, porque Dios quiere que sea esto en secreto. Entonces, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad que no recibirán otra recompensa más que esa, la admiración de los hombres. Porque tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. O sea, que no se den cuenta que están en esa situación de ayuno. Así que, y lo mismo el traje, el vestido, ¿sí? Que vea que está listo como para una actividad. Así que nadie se da cuenta de que estás ayunando, excepto únicamente nuestro Padre que está en el cielo. ¿Mm? Él sabe lo que haces en privado, Él sí se da cuenta. Y en ese momento está diciendo la palabra, y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. O sea que tenemos que tener inteligencia a saber cómo vamos a ganar recompensa. ¿Sí? Aunque no vamos por recompensa, vamos por agradar al Señor y agradarnos en ese ayuno, Él nos va a recompensar. No deja que se vaya la persona sin que recompense. ¿Eh? No puede ser en ese mismo momento, puede ser en ese momento desde luego una respuesta a algo que quiere, pero sí después de que salga de su ayuno o al siguiente día o unos días después verá las bendiciones de Dios. También es necesario recordar, según lo que hemos estudiado con respecto al dar, orar y ayunar, que son tres cosas que debemos de hacer en secreto según la palabra de Dios, como sigue. Así que hay tres cosas, tenga bien en mente, que se deben de hacer en secreto. ¿Cuáles son? Dar, orar y ayunar. Estas cosas deben de hacerse en secreto, para que podamos recibir la bendición o la recompensa. Entonces hoy nos vamos a dar cuenta de estas tres cosas. El dar en secreto, ahí lo acabamos de ver,
En Mateo 6, 3 al 4, lo acabamos de ver. Mas cuando tú des limosna, hace poco lo vimos, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta, tener muy bien en claro, que cuando demos a alguien eh, alguna bendición, sea en la calle, sea en las casas, pero también en el templo, cuando allí demos la ofrenda, el diezmo, las primicias, que se haga lo más silenciosamente, sin tocar trompeta, como dice la palabra de Dios, sino secretamente. Cuando se recogen las ofrendas y los diezmos, porque muchos tenemos diferentes formas. Algunos tienen unas urnas y allí la persona va, pasa por allí y deposita lo que lleva en su sobre y lo hace en esa forma sin que nadie se dé cuenta. Ya porque la persona la vieron que pasó adelante, pero está haciendo lo normal, no está haciéndolo con mucho ruido. Otros pasamos con el alfolí y cada uno echa allí su sobre secretamente, no sabe nadie cuánto dio o qué dio. Eso es así. No interesan el monto o la cantidad. Lo que el Señor ve es el corazón, cómo lo hizo, porque Él sabe nuestro proceder. Entonces no hay necesidad de contarle a nadie, ni que se dé cuenta el que está al lado, sino hacerlo como dice la palabra de Dios. Entonces démonos cuenta, mis hermanos, que esto es algo que debe hacerse en secreto, el dar. Ya vamos a mirar el orar y empatamos con el ayuno. En la nueva traducción viviente, en Mateo 6, 3 al 4, en cuanto a dar en secreto, el dar, dice, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Ve? Hay muchas personas que cuando se les va a dar una bendición, algo, se sienten como con pena al recibir, ¿sí? Y bueno, hay que hallarle la razón, porque aunque es una gran bendición, sienten como una vergüenza que le estén dando, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que es más bienaventurado el que da que el que reciba. O sea que todos queremos es como dar, no que nos den, ¿sí? Pero si hay una necesidad, hermanos, ¿cómo podemos esconderla? Entonces tenemos que también llenarnos de humildad, aún para con el recibir, ser humildes. Cuando hay la necesidad, pues recibámosla. Demos gracias primero a Dios porque usó a alguien para bendecirnos, ¿eh? Esa bendición viene de parte de Dios directamente. Aunque la dé una persona, Dios mueve a esa persona para que te bendiga. Y también orar y bendecir al que nos está bendiciendo. Esto es la forma de dar en secreto. Vamos a mirar también, aunque ya lo hemos visto, estamos aquí mirándolas todas tres juntas para no olvidarlo. El orar en secreto también es una de las formas que enseña la palabra de Dios. El orar en secreto. Y todo esto lo estamos haciendo, mis hermanos, con el fin de formarnos de tal manera que no dejemos de recibir la bendición como viene, ¿sí? Porque estamos haciéndolo tal y como está escrito en la palabra. Mateo 6:6. Esto ya lo vimos, pero qué bonito refrescar la mente y saber claramente lo que Dios nos dice en su palabra para cumplir y hacer. Dice Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bonito tener un lugar nosotros en la casa donde podamos ir secretamente a orar. ¿Ve?
No sé, pues alguno de ustedes de pronto haya visto esa película que se llama Cuarto de Guerra. Y allí muestran de esa dueña de esa casa que la dio en venta. Y cuando la dio en venta, ella tenía un cuarto especialmente donde oraba, un cuartico pequeño. Y allí hacía sus oraciones, allí clamaba al Señor, allí se bendecía ella grandemente con la oración, con el ayuno, con la entrega, con el aislarse allí para el Señor. Y también oraba para mucha gente que tenía necesidades. Y oraba por muchas personas, su familia y muchas personas. Esta persona recibía gran bendición. Cuando le dio por vender la casa, la persona que vino a comprarla era un pastor, vino con su esposa. Ambos estaban allí mirando la casa y él se quedó un poquitico atrás porque sintió necesidad de que pasaban por frente de ese cuarto y ese cuarto lo atraía a él. Las dos, la que vendía, la vendedora de finca raíz con la esposa del pastor, se fueron un poquitico adelante cuando él se queda allí en ese cuartico y lo llaman y dicen, venga, no se quede porque querían que estuviera mirando todos juntos. Y él dice, no, espere un momentico porque en este cuarto aquí se siente algo especial. Aquí él sintió en el Espíritu que ese cuarto estaba cargado del Espíritu Santo de Dios. Estaba lleno como cuando Dios llenaba con su gloria el templo. Era tanta la gloria del Señor que que ya no podían entrar más al templo. Allí estaba cargado de la presencia de Dios. Y ahí es cuando ellos toman la decisión de comprarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque allí esta casa estaba con la presencia de Dios. Aunque Dios está en todas partes, pero entre más lo busquemos, entre más oremos, estamos haciendo que el Señor sea el que more en nuestra casa. Así que es buena costumbre, qué rico poder tener un lugar en secreto donde podamos entregarle al Señor oración, ayuno, vigilia y allí tener todas nuestras cuitas en secreto con nuestro Dios, poder meditar con Él, porque es necesario entregar ese tiempo en secreto. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente en Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártete a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Ve? Todas estas tres cosas, como el dar, el orar y el ayunar que se debe hacer en secreto, siempre está dando la respuesta final y haciéndonos claridad y ver allí que tiene una recompensa. Y fíjese que nosotros no lo hacemos por recompensa. No se debe hacer por buscar una recompensa, sino por buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Con eso es, para nosotros que amamos a Dios, es la mejor recompensa. Sentir que Dios está en medio nuestro cuando estamos en estos ejercicios del dar, de orar y el ayunar. Así que mis hermanos, aquí lo estamos comprendiendo claramente. Hagamos uso y caso de esta palabra. Pongámosla. Hagamos que sea rema en nosotros, para que así sintamos la bendición verdadera de Dios. La otra que es el ayunar en secreto, que es lo que estamos viendo en el estudio de hoy, nos lo relaciona en Mateo 6, 17 al 18. Volvamos a leerla, mi hermano, porque esto es una bendición, dejar que el Señor nos forme y nos aprecia tanto que nos da a entender claramente para que no caigamos en el error de recompensarnos con la recompensa de los hombres, sino con la recompensa de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí leemos Mateo 6, 17 al 18, que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿vea? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ya lo habíamos visto,
Ya lo habíamos estudiado alguito. Por eso vamos a pasar a mirarlo directamente a la traducción, a la nueva traducción viviente, cómo lo expresa ahí. Y dice la nueva traducción viviente en Mateo 6, 17 y 18, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Esto traduce a lo que anteriormente leímos, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Sí? Es lo mismo, lo dicen en otras palabras, pero aquí es más entendible de pronto para algunas personas. Pero tú cuando ayunes, ¿quién no va a entender lo que dice aquí? Peínate y lava tu cara. O sea, arreglarnos, alistarnos para esa situación. Algo tan hermoso. Presentarnos delante de Dios arreglados. Qué rico. Y dice, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Porque lo ven arreglado, lo ven listo, preparado. Entonces cuando tú entras al lugar secreto, no se dan cuenta que está haciendo esto. De pronto dicen, está orando, ¿sí? Pero dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu y en tu mente, está haciendo un ayuno para el Señor. Dice, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Excepto ¿quién? Tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Ve? En todas tres habló de recompensa. Así que dejémonos bendecir por el Señor y hagamos estas cosas como lo nos está mostrando en su palabra. Él nos va a hablar aquí sobre el verdadero ayuno, porque hay que saber también cómo es la forma de ayunar. Ya nos dimos cuenta que es en secreto y que trae bendición, pero miremos cómo lo expresa Isaías 58 del 1 al 12 y nos habla sobre el verdadero ayuno, porque también el apartarnos para el Señor tiene que sacársele provecho. No es ir a meternos a un cuarto ahí a pensar o a hacer nada, porque eso sería más bien como aguantar hambre y por aguantar. Entonces tenemos que darnos a la tarea de saber qué o cómo es que estamos haciendo para el Señor este oficio. Así que Isaías 58, 1 al 12 dice de la siguiente manera: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, oiga, de palabra, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que lo estaban haciendo por una recompensa. Iban por algo. ¿Ve? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno el que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento
y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá, e irá, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás a Jehová, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Vean esto. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire pues lo que está diciendo el Señor en este libro de Isaías 58:1-12. Muchos se acercan por medio del ayuno porque tienen una necesidad, solamente por eso. Pero cuando no hay necesidades, no ayunan. No le entregan ese tiempo agradable al Señor, esa búsqueda, en oración, en lectura, en preparación, como agradecimiento por lo que hemos recibido. Esa es la manera que debemos tener en cuenta para ayunar, como un verdadero agradecimiento a Dios por los favores recibidos, por tantas bendiciones, por la salud, la vida, el sueño, la cama en que dormimos, por la comida que recibimos diaria, por las amistades de nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, por la empresa, el empresario, el patrono, por la labor, el trabajo, por tantas cosas, mis hermanos, el respirar un nuevo día, el oxígeno que es gratis. ¿A cuánto les toca en un hospital estar en este tiempo? En este tiempo estamos pasando por el que entren personas a una sala donde le ponen un oxígeno, porque está falto de ese oxígeno. Y si está 1, 2, 3, 5, 10, 8 días, un mes, 2 meses, y le pasan la cuenta es grande, porque el oxígeno vale mucha plata. Y el Señor no nos cobra ni un segundo de oxígeno, ni todo un oxígeno de una vida. Él nos lo da gratis. Si te das cuenta, mi hermano, cuánto hay que agradecerle al Señor. Para esto se hacen también los ayunos, más para agradecer que para pensar en recibir, aunque ya implícitamente va que lleva recompensa, como lo acabamos de leer. Pero estos se acercaban únicamente porque necesitaban un favor, para que se realizase en ellos una bendición. Muchos se acercan aún así todavía al ayuno. No, mis hermanos. Aquí nos acaba de enseñar la palabra de Dios que los ayunos no deben de ser así. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos acaba de decir es que vivamos en paz con las personas, primeramente. Que demos con misericordia, con amor, que ayudemos, que acompañemos, que estemos con el necesitado, con el menesteroso, que no pongamos cargas mayores a nuestros empleados, que les paguemos bien, que seamos de bendición. Todo esto es lo que quiere decirnos en este pasaje bíblico. Antes que ir a ayunar,
Es necesario ayunar. Pero aquí nos está dando a entender el Señor que es uno de los mejores ayunos para Él, que vivamos con los demás en paz, que no saquemos ventaja de lo que ellos hacen por nosotros en el servicio, en el trabajo, sino que les paguemos bien, no solamente en lo económico, sino tratándolos sin yugo, no poniendo yugo, a veces yugos que no pueden hacer o llevar, obligándolos a hacer cosas que incluso no están presupuestadas en lo que se contrató con esa persona, y les ponen a hacer trabajos que no son debidos a lo que fue contratado. Y muchos sumisos por no perder la labor, el trabajo, porque hay necesidad en casa y no quieren quedarse sin el trabajo, lo hacen. Pero ahí está haciendo esa persona un yugo sobre esta persona. Y aquí el Señor dice que suelte ese yugo, esa ligadura, y que alberguemos al que tiene necesidad de albergue, que demos al descanso al cansado, que demos misericordia en diferentes formas al que lo necesite. Esto es el verdadero ayuno que Dios aprueba. Antes que ir a entrar en secreto allí a ayunar con Él, tenemos que tener ese ayuno personal, ese ayuno diario en nuestra manera de vivir. Por eso se hace tan necesaria esta ética bíblica, porque nos está enseñando a comportarnos con los demás como Dios quiere, como Dios le agrada y como nosotros queremos que Dios sea para con nosotros. Y una vez más, si nosotros queremos que Dios sea con nosotros así como con mucha bendición siempre, pues nosotros estamos también en la obligación de con los demás también ser así como Dios es para con nosotros. Lo uno por agradecimiento y lo segundo por dar a conocer a Dios que está en nosotros, ese Dios que tenemos nosotros, porque con nuestros actos entonces otros glorificarán a Dios que está en los cielos. ¿Ve? Entonces hay que revisar bien, porque nosotros podemos estar entrando en ayunos, pero realmente vamos con conciencia tranquila, vamos con paz en nuestro corazón de que podemos ayunar, presentarnos delante de Dios, pero nuestro proceder, ¿cuál será delante de los hombres? Entonces el Señor está poniendo aquí algo muy como importante, relevante para Él, el que nosotros seamos con las personas de bendición para que hagamos nuestro ayuno personal, para que entreguemos ese tiempo en el cual le agradezcamos al Señor que nos permita ser tal y como Él nos lo está diciendo que seamos en este pasaje. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente y vamos a encontrar allí cómo el Señor nos quiere hablar bien, bien claro, para no ir a dejar de hacer como Él le agrada. Mira la Nueva Traducción Viviente ahí mismo en el libro de Isaías del 1 al 12. Vea cómo nos lo está diciendo claramente. Dice, grita con la voz de un hombre. Dice, perdón, voy a volver a leer. Grita con la voz de un hombre de trompeta. De un hombre no, de un toque. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no sea tímido. Hable a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Aquí está hablando de la hipocresía. Actúan como una nación justa,
y nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te impresionamos. ¿Por qué no te impresionamos? O sea, ayunan para impresionar a Dios. ¿Cómo le parece? Hay tanta hipocresía y tanta aquí hay una ignorancia. Aquí hay una ignorancia bastante marcada, mis hermanos. Hay una ignorancia en la cual tenemos que mirar, revisar, porque muchos ayunan y piensan que ayunan o hacen tales o hacen cualquier cosa para impresionar a Dios. Y yo me pregunto, mis hermanos, en este pasaje de la Nueva Tradición Viviente de Isaías 58, del 1 al 12, estamos leyendo, que nos habla de cómo estos hacen todo esto con el ánimo de impresionar a Dios. Y yo me hago esa pregunta, ¿será que Dios se puede impresionar con cualquier cosa que nosotros hagamos? Eso sí es realmente erróneo, hermanos. Erróneo saber o pensar que Dios se va a impresionar por cualquier cosa que nosotros hagamos. Eso no puede sucederse. Y le dicen aquí, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. O sea, de pronto se han latigado, horadado, o molestado su cuerpo, o dejado de, así como dice, aguantando hambre porque no están ayunando. Ustedes quieren impresionarlo de esa manera. Pero mire lo que dice el Señor a estos, que lo hacen así con hipocresía y sin tener en cuenta cómo debe hacerse. Lo hacen por hacerlo, pero nunca revisan en la palabra de Dios. Y hoy nosotros lo estamos revisando para que no caigamos en esa situación de aquellos hipócritas. Entonces dice el Señor, les diré por qué. Oiga, les diré por qué. Les contesto, es porque ayunan para complacerse en a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Vea. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Eso no sirve de nada, hermano. Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Está hablando el Señor. Ustedes se humillan al hacer penitencia. Es que esto lo toman es como una penitencia. Oigan esto. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. O sea, que lo tienen ya como presupuestado. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿Acaso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Y dice, no. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Den ropas a quienes necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda.
Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen al Señor, les responderá. Qué rico cuando Dios nos responde, ¿verdad? ¿Mm? Sí, aquí estoy, les contesta enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, como las chismes y eso de murmuración, ¿vea? Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará ayuda cuando tengan, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Mire lo hermoso que el Señor nos está haciendo ver en su palabra. ¿De qué se trata ese verdadero ayuno? No sacamos nada, mis hermanos, con acercarnos al Señor cuando tenemos en nuestra vida todos estos faltantes, cuando estamos haciendo lo contrario de la enseñanza del Señor. Y aquí es como cuando estamos viendo la relevancia que tiene esa ética bíblica, que de un comienzo nos está dando a entender. Recuerda cuando vimos las bienaventuranzas: bienaventurado el que llora por los que se pierden. Y así nos nombra un poco de bienaventuranzas, porque son topes alcanzados, son formas de vida que ya estamos llevando a cabo. Y mire que ya pasamos a un capítulo más, al 6 del Evangelio del Apóstol Mateo. Y a medida que avanzamos, el Señor siempre nos está dejando una enseñanza prodigiosa, una enseñanza que hay que tener en cuenta, porque la enseñanza que está dando Dios en este pasaje hoy es la manera agradable que quiere ver en nosotros de vivir delante de Él. Si nosotros vivimos de esta manera, de esta forma para con el Señor, Él va a tener agrado de que estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y aquí habló de darle al que tiene sed, el que tiene hambre, vestido al que lo necesita, tener frío, que tiene frío, al afligido. Bueno, nos habló en tantas maneras que de pronto nosotros no estamos haciendo. Y esta es una clase de ayuno que Él no quiere que hagamos. Primero, mirar cómo está nuestra vida delante de todas estas cosas que el Señor pone aquí en su palabra. Él está diciendo claramente: no es esta la clase de ayuno que quiero. Lo que Él quiere es que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿A quién le estará hablando aquí, mis hermanos? Tú y yo no tenemos cárceles, pero aquellos que las tienen, como es el gobierno, las entidades gubernamentales, que tienen que obrar con justicia ante los ciudadanos, ¿a cuántos han llevado a la cárcel
porque aún no han querido modificar leyes adversas que llevan a la cárcel al justo y dejan en libertad al reo, al opresor, al que hace daño, al que hace mal, al ladrón, al atracador, al asaltador, al que hace cohecho, al que hace vacuna, es lo mismo. Y a todo aquel que hace mal. Pareciera que la ley se hizo para favorecer a los malos, como la estamos viendo hoy en nuestra patria. Y resulta que ya el que fue injuriado, el que fue maltratado, el que recibió el daño, el robo, el secuestro o cualquier clase de mal, pareciera que las leyes no lo abrigaran a este, sino más bien salen con un poco de reformas ahí de la ley que están favoreciendo al violador, están favoreciendo al malhechor. Y esto lo hemos visto clamando a las personas por la misma televisión, por los mismos medios televisivos o medios donde nos dan las noticias. Y vemos cómo la gente dice, pero por eso es que yo no voy a denunciar, porque no es justo que en cambio de que me reciban una denuncia inmediata y pongan en la cárcel al que me hizo daño, me toca perder 2, 3, 4 horas, mediodía, un día, para que me reciban una demanda que muchas veces dicen las personas, el mismo agente de policía me dijo, eso no pierda su tiempo yendo a poner denuncia, porque eso lo sueltan inmediatamente. Eso ahí la ley no le va a hacer. Los mismos agentes de policía le dicen a las personas, y lo hemos escuchado de palabras de las mismas personas que le ha pasado esto. Entonces, ¿a quién tienen en la cárcel? Vaya, maltrate a alguien que te robó. Vaya, péguele a alguien o tome justicia por su propia mano, como en defensa propia o por no dejarse quitar, robar o matar. Y a ti sí te meten toda la ley el 100%. Esto es lo que dice el Señor, que no aprueba. Y aquí estamos hablando de una sola cosa, de la cárcel, de la libertad a los encarcelados injustamente. Pero si seguimos hablando, mis hermanos, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, pero hoy en día el trabajo, mira que esto que está pasando de la pandemia, nos hemos dado cuenta que las personas que están trabajando en la casa están llevando peor carga que la que tenían cuando iban a las oficinas. Hoy en día los hacen trabajar más horas. Es ardua la carga, es ardua la que llevan trabajando por medio de un computador y de los sistemas. No les queda tiempo ni para almorzar porque les dan muy poco tiempo. Los hacen trabajar hasta tarde y como si fuera poco, miren esta injusticia, les hacen reuniones los domingos cuando debe estar la persona descansando. O un sábado cuando ya no tiene que trabajar más. O después del trabajo diario que termina a las 5 o a las 6, el horario que tenga, les formulan reuniones de trabajo. Oigan esto, reuniones de trabajo en horas de descanso. Esto se llama rapiña, esto se llama robo, esto se llama injusticia. ¿Y a quiénes está hablando? ¿Tú tienes empresa? Mire a ver cómo estás funcionando. Te está hablando a los que tienen empresa. Todo esto está haciendo ver el Señor para que nos demos cuenta con quién estamos tratando. Porque muchas veces estamos en medio de los injustos y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y no podemos decir nada porque se pierde el trabajo. Y al perder el trabajo, su familia o las familias quedan desamparadas con la economía. ¿Ve? Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. No solo son cadenas de hierro, hermanos. Hay cadenas que atan a los demás. Así que este es el verdadero ayuno que estamos presentando al Señor. Fijémonos bien, mis hermanos. La palabra de Dios hoy está aclarando muchas cosas que tenemos que mirar primero.
Y los invito para que meditemos en esta palabra mientras llega el día de mañana, si Dios nos lo permite, para seguir mirando e inquiriendo en su palabra. Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos. Oro por cada uno de ustedes, por todos los que están enfermos. Oro por y quiero que pongamos en oración a Elkin, nuestro hermano allí en la iglesia, el hijo de Evelyn, quien se encuentra ahorita con necesidad de oración para que su salud en la cara, que está sintiendo como que no le funciona bien, que está sintiendo ahí un cosquilleo, como un adormecimiento, y oramos al Señor para que lo tenga en bendición y le sane prontamente. Así que oremos por este hermanito y por todos unos por otros. En el nombre de Jesús le doy gracias, Señor. Amén.